Buenas tardes. Mi madre siempre me decía que el agradecimiento es la memoria del corazón, y con los años voy comprendiendo que tenía mucha razón. Por eso quiero empezar este acto dando las gracias al Palacio de Sofraga por acogernos, a todos ustedes aquí presentes que habéis venido a acompañar a Sonsoles, a las autoridades y también a ese gran elenco de personas de la cultura que nos acompaña hoy. Todos tan queridos y que he tenido la suerte de editar a muchos de ellos. Empiezo comentando con una frase de Plauto que decía que la virtud es premio en sí misma. Y todos sabemos que de virtudes Sonsoles posee un buen catálogo, entre ellas la que hoy nos reúne: escribir, como podría decirse, como los ángeles, pero creo que hoy es más acertado decir escribir como una heroína. Una mujer comprometida con la sociedad, trabajadora, gran viajera y lectora, que ha tenido que lidiar con grandes dificultades en su vida, pero que ha sabido levantarse y salir a flote. Sonsoles ya se consagró como escritora con su anterior libro El alma en los viajes, del que se llegó a la segunda edición y que aquí quiero anunciar que en breve tendremos la tercera edición. Ese libro tuvo una maravillosa acogida entre los lectores, pero también muy buenas reseñas entre los críticos. Ahora se alza con el 6º Premio Internacional Cuadernos del Laberinto de Historia, Biografía y Memorias del 2025, al que participó bajo Plica y con el que ganó entre un total de 32 originales recibidos de 10 países. No sé si se va el sonido. Ya está. En esta editorial que dirijo, Cuadernos del Laberinto, y que en el 2026 cumpliremos 20 años, siempre hemos estado muy ligados a Ávila y a sus escritores noveles y también a sus autores consagrados. Y sabemos que este nuevo libro de Sonsoles para nosotros es un hito, porque estamos ante una escritora de raza, de esas que saben transmitir la literatura con elegancia, naturalidad y voz propia. Este libro, que acaba ya de llegar a las librerías, llegó el lunes, ya huele a éxito. Es así, ya huele a éxito. Tanto el distribuidor como los libreros y también algunos lectores nos han llamado y escrito a la editorial preguntando por él, ansiosos de volver a encontrar esas historias reales y tan originales que Sonsoles sabe encontrar y difundir. Porque lo que perdieron los héroes nos hace ganar, efectivamente, nos hace ganar mucho. Con su lectura vamos a conocer la parte más dura y trágica de la historia, para igualmente conocer cómo, ante la adversidad, el espíritu férreo del arte, de la voluntad o del orgullo propio hacen que nos levantemos y emprendamos acciones impensables. Y aquí en Ávila es inevitable pensar en una frase que todos tenemos grabado a fuego y que agradecemos al Palacio de los Dávila: donde una puerta se cierra, otra se abre, que creo que podría ser también una síntesis de este libro que presentamos hoy. Este Premio Internacional Cuadernos del Laberinto de Biografía, Historia y Memorias nació en el 2020 con la idea de difundir la historia, de entregar a la sociedad libros que poseyesen siempre una pátina educativa cercana, que nos mostrasen no el esqueleto de las fechas y los nombres, sino la carne de la vida, el espíritu de las ideas y las realidades que han acompañado al ser humano desde la noche de los tiempos. Y así lo hemos cumplido año tras año con libros y autores ya prestigiosos como Manuel Guerrero, Arsenio Muñoz, Manuel Prieto, Francisco José Peña, Carlos Sá o Javier María Navas. Algo que nos suelen preguntar bastante es el porqué de que sea precisamente el famoso grabado del rinoceronte de Durero el símbolo de este galardón. Quiero contárselo porque bien podría ser una de esas historias que Sonsoles nos cuenta en sus libros. Mirando el grabado, cualquiera podría pensar que cuando realizó la obra tenía delante el animal, pero lo más impresionante es que Durero nunca vio un rinoceronte en su vida. Durero realizó el grabado siguiendo las descripciones de alguien desconocido que le comentó
cómo era un rinoceronte indio que había llegado a Lisboa en 1515, porque el rey de Portugal, Manuel I, se lo quería regalar al Papa León X. Lamentablemente, el rinoceronte nunca llegó a su destino porque murió, porque el barco que lo transportaba se hundió. Pero fíjense, él nunca vio un rinoceronte. Sin embargo, el grabado de Durero es uno de los grabados de animales más importantes de la historia, y de él se ha dicho que probablemente ninguna otra imagen de un animal ha ejercido una influencia tan grande en la historia del arte. Y es que son estas ventanas al conocimiento que la historia nos ofrece lo que este premio representa, como conexión entre el pasado y el presente. En Cuadernos del Laberinto tenemos el honor de otorgar por un jurado reunido y con unanimidad en el veredicto este sexto Premio Internacional Cuadernos del Laberinto de Historia, Biografía y Memorias 2025 a nuestra querida Sonsoles Sánchez Reyes. Les pido a todos ustedes un aplauso para este merecido premio. Bueno, pues... después de intentar tragar el nudo en la garganta, la emoción que causa este momento, comienzo dando las gracias, en primer lugar, a Alicia Ares, mi editora, por haber creído en mí, porque eso es algo que no tiene precio, y también por el arraigo que tiene con Ávila. Se lo agradezco de todo corazón, como ella, a pesar de haber hecho los madriles, haber triunfado allí, pues a pesar de todo eso, nunca olvida a Ávila, sigue teniendo su casa aquí, y eso es un motivo pues de encomio y de agradecérselo. Eso me van a permitir la primera intervención. La segunda, en este momento me quiero acordar de tres personas que no me pueden acompañar aquí físicamente, aunque sé que están conmigo. Mis padres, a mis padres les he dedicado el libro. La dedicatoria pone a María Jesús y Jaime, mis padres, mis héroes, porque he tenido la gran suerte de que han sido tan generosos conmigo, que me han dado todo y me lo han enseñado todo. Por razones de edad, gracias a Dios están todavía conmigo, pero por razones de edad y físicamente no pueden hoy acompañarnos. Mi marido Manolo, que bueno, pues voy a utilizar unas palabras, después de pensarlo mucho, de Carmen Martín Gaite. Cuando a Carmen Martín Gaite se le murió su hija, la única hija que tenía, y era su compañía, pues en ese momento sintió una sensación de desamparo muy importante y escribió el libro Nubosidad Variable, que tuvo mucho éxito, y dio al principio al lector esta dedicatoria que me gustaría dedicársela hoy a mi marido, y es la siguiente. Dijo: para el alma que dejó de guardia permanente como una lucecita encendida en mi alma, en mi cuerpo y en el nombre por el que me llamaba. Y quiero dar las gracias, como no podía ser de otra forma, a dos colaboradores maravillosos que han permitido que este libro sea tan maravilloso como lo van a ver ahora todos nuestros amigos aquí presentes. Quiero dar las gracias a Gabriela Torregrosa. Gabriela es una persona de enorme valía. Todo el mundo que la conoce, por poco que sea, lo sabe. Está llena de virtudes, pero yo querría destacar dos. Uno, la nobleza, y dos, la lealtad, que son dos virtudes que hoy día no hay muchas personas que las tengan en el grado tan desarrollado como las tiene ella. Y también quiero dar las gracias, como no podía ser de otra forma, al prologuista, que es mi querido y admiradísimo amigo Jesús Carrasco, el autor de una novela de culto como es Intemperie, una de las mejores novelas del siglo XXI en español, y que es una persona, él ahora no está aquí, sí que está su hermana Esther y su cuñado Ángel. Es una persona que ha demostrado la grandeza
de alguien que a pesar de todo lo que ha conseguido es muy humilde. Y después dar las gracias podría uno a uno a todos los que estáis aquí, porque os conozco por el nombre. Empiezo por las autoridades, no por nada, porque sois lo bastante humildes y cercanos como para no querer que se os mencione por cargo ni por nombre. Precisamente os admiro tanto y os quiero tanto por esa forma de ser tan humilde, pero tenemos aquí personas que representan entidades, instituciones y administraciones del más alto nivel en Ávila. Pues, si vamos de izquierda a derecha podéis ver policía, la Audiencia Provincial, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento, la Comandancia de la Guardia Civil, distintas instituciones, asociaciones que tenemos aquí, y después ya personas individuales que sois los que habéis hecho de mí lo que ahora soy. Las personas que para mí sois también mis héroes, me habéis ido acompañando en los momentos buenos, en los momentos malos, y sois de quien he aprendido lo que afortunadamente hoy me acompaña. Así que daros las gracias no por estar hoy sería muy simple y muy fácil, es por estar siempre, por haber estado siempre, en momentos con cargo y sin él, de alegría y de pena, siempre habéis estado a mi lado y eso es el mayor tesoro que puedo tener. Y quiero hacer una pequeña mención, me vais a permitir, a una persona que estos días la llevo especialmente en mi corazón, que es mi amiga Raquel W. Polo. No sé si está hoy aquí físicamente, pero lo que sí sé es que ella con el corazón sí que está. Y ya yo creo que con esto ya es lo que se llama captatio benevolentiae, ¿no? Que es captar la benevolencia. Eso lo sabe sobre todo mi querido y admirado amigo Jacobo Sanz, que bueno, pues él es el director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, que siempre hay que empezar con frases pues un poco para captar la benevolencia del auditorio, aunque en el caso aquí es mi auditorio ideal. Sois pues muchos de los que estáis aquí, de las personas que más quiero en este mundo, así que os agradezco a todos de corazón el que hayáis hecho un hueco en esta tarde para acompañarme. Como dices en Soles que hay que captar la atención, voy a intentar captarla. Me voy a quitar esto porque no funciona. Está muy bien. Un poco listo. Sí, puedes cantar libre. Sí, efectivamente. Sí, los que somos de los 70, pues mucho mejor. Pues eso, quiero captar su atención para hablar del libro, pero no quiero dejar de insistir en la figura de Sonsoles. Estuvimos hace poco en Salamanca juntas, y me contaba que cuando era joven, era muy jovencita, se carteaba con Carmen Martín Gaite, que ya ha sido citada anteriormente, y que en una de estas misivas, Sonsoles la contó que ella lo que quería en la vida era llegar a ser una gran escritora, una escritora como ella. A vuelta de correo, Carmen Martín Gaite la contestó diciéndola que lo que ella deseaba era ser jovencita como Sonsoles. Y yo, ahora. Yo como editora, que creo que conozco bien el mundo de los libros, puedo afirmar que el sueño de Sonsoles se ha cumplido, que con su anterior libro y con el presente nos encontramos a una mujer hecha a sí misma, que sabe muy bien cómo narrar, cómo transmitir cultura y algo también no tan común entre los escritores, que es ser entretenido. Pero si tuviéramos que resumir en un par de líneas el tema central de este libro, podríamos afirmar que nadie es dueño de lo que ocurre, pero sí de cómo lo afronta. Nos encontramos con 33 historias que se leen de forma adictiva. Os lo indico, si empezáis a leerlo esta noche no vais a poder dormir hasta que terminéis el libro, porque son adictivas. Se leen con gusto y nos cuentan episodios de la historia de personajes reales o hechos que han supuesto un cambio vital tanto para la sociedad como para el entorno en que se dieron. Nos encontramos con personajes de la política, del arte, la religión o de la vida cotidiana, que en un momento dado han sobrepasado la cotidianidad para adoptar el heroísmo. ¿Y por qué no? Quiero decir que una de ellas puede ser perfectamente Gabriela Torregrosa,
porque en un tiempo récord, con un trabajo impresionante desde que se supo el veredicto del jurado, se ha dedicado a recopilar y a hacer nuevas fotografías para poder ilustrar este libro con sus espléndidas fotografías a color, para que los lectores, cuando lean la historia de Sonsoles, puedan encontrar ese documento gráfico de lo que se narra, que siempre es algo que todos tenemos curiosidad, no tengamos que ir al ordenador o a la enciclopedia a buscar la foto de ese personaje, lo tenemos directamente en el libro gracias a sus fotografías. Es una aportación valiosa que otorga al libro una dimensión de belleza, pero también de información. Muchas gracias, Gabriela, por saber captar con las imágenes las historias de este libro y por todos los kilómetros que te has tenido que recorrer para hacerlos, porque de un día para otro se recorrió 500 kilómetros para hacer una foto en un pueblo, luego se volvió, bueno, un trabajo ímprobo que te agradecemos enormemente y que también queda en el libro. Por eso yo creo que tenemos que decir que tú también eres coautora del mismo, por eso te hemos puesto en la solapa como coautora, porque tu aportación es valiosísima. Y me gustaría mucho que nos comentases pues cómo ha sido tu trabajo. Muchas gracias, Alicia. Buenas tardes a todos. Me uno a los agradecimientos y a los saludos de Alicia y de Sonsoles. Para mí es un honor volver a ilustrar un libro de Sonsoles, porque escribe como los ángeles y como las heroínas que has dicho hoy. Y bueno, un agradecimiento también especial a dos pedacitos de mis entrañas que están en la sala y que han venido cada uno respectivamente desde lejos. Y nada, pues respecto a las fotos de este libro en concreto, sí que es cierto que ha sido un poco a contrarreloj, porque claro, la novela iba sin las fotos y ha habido que buscar cómo ilustrar esas historias de la mejor manera posible. Como gran amante de la literatura infantil, no concibo los libros sin ilustrar, sin imaginar, sin evocar imágenes, y siempre intento captar cercanía, acercarme a los personajes y a los protagonistas de las historias y tratar de ver algún ángulo distinto o alguna perspectiva distinta a la que ya conocemos, porque las historias de Sonsoles son así. Siempre es una parte secreta o muy poco conocida de los protagonistas de las historias, ya sean personajes históricos o artistas o el que sea, o ciudades mismamente también. Así que bueno, he buscado, he tenido que ir a cazar alguna que otra foto así de corriendo. La portada la tuve clarísima. Era una de mis imágenes de archivo, pero consideré que, dado el título y dada la historia, era la que encajaba perfectamente. ¿Por qué? Cuéntanos la historia de la cubierta. Pues esta foto es un ángel que está en la capilla en la capilla real de Dreux, en Normandía, en el norte de Francia. Y bueno, es una capilla monumental donde están enterrados todos los Orleans y cada una de las sepulturas es mejor que la otra, son esculturas bellísimas. Y bueno, no sabía que este ángel estaba allí, pero lo descubrí y tiene esas alas que parece que sangran y que intenta decir algo más allá de la pose, y lo quise fotografiar. Estaban a punto de cerrar, estaba previsto llegar a esa capilla mucho antes y al final llegamos casi en el cierre y costó mucho, y se quedó ahí la foto porque me impresionó esa escultura y nunca la he publicado ni la he sacado porque me impone mucho y me recuerda pues ese momento, porque esa capilla también es impresionante desde el punto de vista de las emociones y sobre todo si no hay casi gente ya. Y bueno, cuando leí el epílogo, cuando leí esos breves textos que predicen, que anticipan cada una de las partes de las historias del libro, dije, tiene que ser esa la portada. Y poco más, que estoy encantada de haber podido ilustrar las fotos. No he podido ilustrar todas las historias, hay algunas fotografías que son libres de derecho, pero bueno, hay un índice de las fotografías y ahí se puede determinar claramente y ver cuáles son las mías y cuáles no. Así que muchas gracias, Alicia, por haber contado conmigo una vez más, y muchas gracias a Sonsoles también. Vamos a centrarnos en el libro. Yo creo que lo mejor es que dialoguemos y directamente.
¿Por qué el título Lo que perdieron los héroes? Muy bien. Pues déjame, Alicia, que salude a Beatriz, Jimeno y a todo su equipo de Sofraga, porque son maravillosos. Esos son también unos héroes y unos ángeles como los de la portada. Mi amiga Belén y su familia de Librería Letras, que han venido hoy a acompañarnos, que no puedo dejar de hablar de ella, y los medios de comunicación que han venido en esta hora también tan intempestiva. Lo que perdieron los héroes. Yo recuerdo cuando era muy joven, en esa temporada que ahora está saliendo tanto a colación, lo cierto es que la primera vez que estuve en Londres, yo era pues una adolescente que soñaba con un día estudiar filología inglesa y tal, y entonces nos llevaban, yo creo que tenía 15 años o 14, la primera vez que fui de esos intercambios que tantos de aquí pues lo hicimos en la época. Aquí está mi profesora de inglés, Sole, que yo creo que me marcó tanto que quise ser profesora de inglés por ella, y si hubiera sido profesora de física, pues a lo mejor también ahora estaba hablando de números, ¿no? En vez de, le quiero también mandar un beso muy, muy cariñoso. Y pues en Londres me fijé en la plaza de Trafalgar la columna de Nelson. Nelson aparece arriba de la columna horriblemente mutilado, le falta brazo, pierna, ojo, está en unas condiciones tremendas. Y claro, yo pensé, ¿por qué lo representan así? ¿Por qué no lo representan, eso con 14 o 15 años, entero? Porque todo el mundo alguna vez ha estado entero, digo yo. Y después de tener las refriegas apareció con esas mutilaciones, y me di cuenta que lo más importante de un héroe, fue como una revelación, ¿no? En ese momento dije, claro, entiendo, lo que más importa de un héroe es lo que ha perdido, lo que ha sido capaz de, a pesar de todas las pérdidas, todos los pelos que se quedan en la gatera, todas las frustraciones, las decepciones, los disgustos. ¿Qué es lo que te hace héroe? Superarlos, no el no haberlos tenido, porque eso en la vida no existe. O sea, una vida idílica que salga de 10, desde el día que naces hasta el día que mueres, es falso, eso no existe. En las redes sociales sí que nos lo ponen, son todo gente estupenda, guapa, maravillosa, sana, rica, ociosa, pero no es verdad, es falso, eso no es la vida, el mundo es otra cosa. Y entonces me di cuenta que lo que forja un héroe es la pérdida, no es la ganancia, es la pérdida. Y sobre todo, cómo ha sido capaz de afrontarla, cómo ha sido capaz de apretar los dientes, tragar saliva y seguir adelante. Y esa idea que tuve aquel día no me la representaba con tanta claridad, no sabía, cuando uno es pues muy joven no tiene las palabras ni sabe darle forma, pero después la vida me enseñó que eso era así, que muchas veces partías con unas expectativas o con unas ilusiones, y venía la vida y cambiaba tus planes y salían las cosas muy mal. Y cuando recientemente pues me sucedió la pérdida de mi marido, me planteé muchas veces ¿por qué? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha tenido que ocurrir esto? Y poco a poco me fui dando cuenta de que había muchas otras personas que les ocurrían cosas, venían a contármelas, pues te ha pasado esto, y compartían y decían, y me daba cuenta hasta qué punto era común el intentar salir adelante. Hay gente que la veía con sonrisa perenne, alguien que vitalista, que aprovechaba lo que le quedaba. Y eso le hacía un héroe o una heroína. Y eso es lo que perdieron los héroes. Este libro se fija en personajes históricos, triunfadores, maravillosos, que todos sabemos la anécdota de lo que consiguió, pero no el tránsito. El tránsito fue tremendo, fue absolutamente sobrecogedor, y me interesó mucho. De esos personajes, poco a poco, hace 4 o 5 años me fui metiendo, fui haciendo una selección, y cuando me di cuenta tenía ya conformado un libro con personajes, como digo, históricos, que unos tuvieron problema de discapacidad, otros de enfermedad, otros de incomprensión, otros personajes que tuvieron ruina económica, muchas cosas muy variadas, pero que no ganaron de primeras. Ahora es muy fácil ver el final, pero acaba bien, sí, pues lo otro parece pequeño. No, es que nadie sabe realmente lo que se ha pasado. Hay que ver el proceso es quizá más importante que el final. De ahí viene lo que perdieron los héroes. Es la historia trágica
de unas vidas que al final acaban de triunfadores con el paso del tiempo. Uno lo ve, pero en el momento pues no. Requirieron muchas dosis de fe, de confianza y de fuerza para salir adelante y para demostrar esa valía que tenían esos personajes. Yo los admiro por eso, no por el logro. El logro también, desde luego, pero sobre todo los admiro por esos claroscuros que a pesar de todo salieron adelante. Creo que esos son ejemplos que todos nosotros nos podemos sentir identificados, porque es parte, como digo, de la naturaleza humana. Aquí todos, quien más, quien menos, pues hemos tenido nuestras cosas y hemos intentado, pues por la mañana al día siguiente, seguir y fijarnos en lo que tenemos, en lo que nos queda, más que en lo que hemos perdido. Sí, efectivamente, tal como has explicado también, ese es el rasgo común de todas las historias, de estas 33 historias. Pero el libro está dividido en 6 partes claramente diferenciadas, con títulos muy buenos, como son el esfuerzo sobrehumano, la grandeza de la pequeñez, la desgracia de los grandes, la humanización de lo divino, uno que me encanta que es conquistando mundos excéntricos, y el tormento del artista. ¿Cómo llegaste a esta clasificación? Porque son muchas historias, como decimos, hay artistas, hay políticos, hay hombres de guerra, hay personas que no destacaban en nada pero que acabaron siendo héroes. ¿Cómo fue este proceso organizativo? Y de paso ya, ¿cómo fue este proceso de escritura? Son historias de personajes que me iban llamando la atención y las iba apuntando, las iba escribiendo, las iba apuntando, iba investigando y después las iba agrupando en bloques. Pensaba lo que tenían en común. Lo que dices, por ejemplo, de mundos excéntricos fuera del centro, es a lo que me refiero, excéntricos, que no son los mundos, el camino trillado. Pues por poner un ejemplo, aquí aparecen los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière, cuando comenzaron con el cine, pues hoy día el cine, pues aquí está Alfonso Caro, mi querido amigo, el cine es una cosa que todo el mundo sabe que existe, es parte de nuestra vida, pero los hermanos Lumière empezaron con un mundo excéntrico, fuera del centro, y hay que ser muy valiente y arriesgar mucho. Pues eso es a lo que me refiero, ¿quién inventó el cine? Los hermanos Lumière, se acabó. Oye, que es que lo importante es el proceso, es que es lo más fantástico, y aquí los mundos excéntricos me encantan, son personajes que fueron rompedores, pioneros, que ahora hablamos de ellos pues de la forma más natural, pero no es verdad, tuvieron que salir hasta un punto tremendo. Aquí aparecen personajes, algunos que a ti te hacían mucha gracia porque eran muy curiosos, ¿no? Políticos, sin ir más lejos, que pues hablamos del duque de Lerma y el caso de cambiar la capitalidad de España, de Madrid a Valladolid. Bueno, acabó mal la cosa, pero fue una aventura curiosísima. Pues igual que eso, aparecen junto con el rey León de Armenia, que le exiliaron de su país, apareció en España cuando Madrid todavía no era capital y consiguió que el rey de Castilla le regalase Madrid y puso Madrid como capital de Armenia. Madrid fue capital de Armenia un número de años en el siglo XIII. Pues eso es algo excéntrico, son personas que se reinventan, que salen adelante, mejor, peor, regular. Aquí no pretendemos que sean ejemplos morales todos, pero sí son el ejemplo en el sentido de que no han tirado la toalla. Y eso es lo más importante, el no tirar la toalla, porque como dice una cita que me encanta, que es de Isabel Allende, dice que a la vida venimos a perderlo todo, no a ganar, sino a perderlo todo. Venimos, primero perdemos nuestros padres, nuestros seres queridos, después la salud, nuestras facultades y al final la propia vida. ¿Y qué hay que hacer? ¿Agobiarse por esto? No, hay que intentar siempre ver la parte positiva de lo que nos queda y que todavía tenemos mucho que hacer. Pues eso es lo que me llama la atención. Y también la parte, por ejemplo, pues de los artistas, tantos artistas que han tenido problemas, que les ha costado mucho. Ahora ha salido una película muy famosa recientemente, que es El cautivo, sobre Cervantes. Cervantes aparece aquí, que también fue un gran sufridor, pero muchos otros. Sale Teresa de Jesús, sin ir más lejos, que es alguien que también en la parte humana puede ser muy interesante de acercarnos, no solamente en la parte final, sino el proceso, como digo, que es muy interesante. Muchos santos, que decía Víctor García de la Concha que las vidas de santos de alguna forma son como libros de caballería a lo divino. Pues
aparecen casos de santos interesantísimos que uno tiende a lo mejor a no conocer con detalle y también son ejemplos para bueno, que llamen la atención y como escritores o músicos aparecen muchos, pintores, incluso algún personaje de algún cuadro, como el caso de la infanta Margarita de las Meninas, que todos conocemos las Meninas, todos conocemos a esa niña tan preciosa, pero ¿qué fue de ella? ¿Qué vida tuvo? Y es que es algo tremendo. ¿Qué parece? Una triunfadora, rica, en un cuadro estupendo, que ha llegado a ser conocido en todo el mundo. No, es una persona que lo que cuenta es lo que perdió para llegar a este reconocimiento final. Bueno, más o menos esto, por no hacer más spoilers del necesario, pero yo creo que eso es lo que tienen en común y los fui entresacando. Me cuesta mucho elegir, me cuesta muchísimo. Siempre cuando elijo me siento que traiciono porque falta este, falta el otro, pero luego pienso, eso es la grandeza, qué bien, no agotar aquí, que haya mucho más, muchos ejemplos, muchas personas y que, bueno, pues sobre todo el epílogo final, que es lo que más me gusta del libro, está dedicado a los héroes anónimos. Muchos os vais a reconocer en frases que tienen que ver con situaciones, no hay nombres de nada, pero situaciones de gente que han luchado mucho para salir adelante y me hace ilusión también que se mezcle la parte de personajes históricos con personajes anónimos porque son seres humanos y lo que cuentan son las experiencias, que son las mismas para todos. Da igual que uno tenga más o menos éxito en un momento, si es que eso es efímero, o más o menos fama, da igual, lo que cuenta es el pozo que uno deja y en ese sentido pues aparecen también, como digo, unos héroes anónimos. Qué rollo he soltado, ¿eh? Estando en Ávila es imposible que no te pregunte sobre los personajes que aparecen en el libro, que son, como no, Santa Teresa de Jesús, pero también San Segundo. Pero cuentas cosas muy originales, quizá poco conocidas. Haznos un poco de spoiler sobre estos dos personajes. Bueno, hablar en Ávila de Teresa de Jesús y de San Segundo, pues claro, aquí, y habiendo tanta gente aquí que conoce muy bien, con mucho detalle a los personajes, pues quizás sería un poco osado, pero sí que creo que la visión es un poco diferente, no es muy habitual la visión que tenemos en este caso de los personajes. De Teresa de Jesús aparece aquí en concreto el episodio de la rotura del brazo, que no fue tal, luego se ha sabido que no estaba roto, que estaba solo descoyuntado y no curado suficientemente, pero sí que ha sido alguien que el sufrimiento lo incorporó y fue capaz, a pesar de todos sus problemas de salud, sus achaques, de esa mala salud de hierro de Teresa de Jesús, pues fue capaz de salir adelante como una campeona y me centré en esto dentro de un capítulo muy curioso que habla de escritores que no tenían el uso del brazo izquierdo, que lo perdieron y lo llamo pues mano izquierda para escribir. Cuando dicen que alguien tiene mano izquierda, pues en fin, en este caso ellos pues no tenían, y escribir sin un brazo hay que intentar, porque ahora todavía tienes móvil y dictas y no sé qué y tecleas, pero es que en la época el intentar escribir cómo apoyas y escribir, eso tiene su mérito. Y aparece Cervantes en ese capítulo, es muy interesante cómo aparece pues muy humanizado. Cervantes es un personaje que siempre he sentido una enorme simpatía por él. Y aparece Teresa de Jesús con, bueno, pues el caso de su compañera maravillosa Ana de San Bartolomé, y es un personaje, Teresa de Jesús, que permite 1000 interpretaciones y nunca llegaremos al fondo de él porque es espectacular. Y aparece también Saint-Exupéry y también Valle-Inclán. Son los 4 que tuvieron esa discapacidad y sin embargo escribían sin fin. Eso es algo que me gusta mucho. Y también el caso de San Segundo. San Segundo, pues un personaje legendario, histórico, pues no solamente la vida de él o pues su trayectoria, porque hay tantas cosas que ignoramos, que desconocemos, que, bueno, con los 7 varones apostólicos, ¿verdad, Juan Carlos? Que tú los estudiaste mucho y no se sabe realmente, hay muchas cosas que tienen nebulosa, pero de San Segundo sobre todo hablo
de lo que tiene que ver con alrededor, con todo lo que tuvo pues cuando se descubrieron las reliquias, todo lo que ocurrió, ese entusiasmo y cómo la ciudad de Ávila y es el protagonista, cómo intentó hacer suyo ese descubrimiento de las reliquias en la ermita, con el paso de las décadas, con el obispo Jerónimo Manrique de Lara, el hacer la capilla, el derruir el torreón, y por eso se llama el santo que vio derruir la muralla de Ávila, se llama así. Bueno, son casos de, como digo siempre, de situaciones complejas en las que individual o colectivamente, porque también hay algunos casos en los que los protagonistas son ciudades enteras y alguna catástrofe muy impactante. La de Santander, por ejemplo. La de Santander, por ejemplo, del Cabo Machichaco, o el terremoto de Lisboa. Aparecen personajes anónimos que tuvieron que salir de los escombros, y han sido dos catástrofes que han marcado los rumbos de esas ciudades, e incluso el terremoto de Lisboa 1755 se sigue hablando. Uno va a los sitios, es que esto sigue roto desde el terremoto de Lisboa, o sea, todavía la gente sigue hablando de eso. Pues cómo salieron adelante también. Esos son algunos héroes anónimos que siempre me han parecido pues muy dignos de encomio. Y no solamente personajes o ciudades, sino que también incluso a veces nos encontramos con historias de monumentos. A mí una de mis favoritas es de una pequeña población de Toledo, de la Torre de Esteban Ambrán, que tiene un catafalco. Como ustedes sabrán, un catafalco es una estructura elevada y adornada que sirve como homenaje en las exequias de un difunto solemne. Estas estructuras suelen ser efímeras y son solamente para conmemorar ese acto. Sin embargo, hay uno que permanece en pie desde 1753, y que si ustedes abren el libro, en la página 204 y la página 207 encontrarán unas fotos de Gabriela, que además es un sitio que solo se puede visitar en noviembre, por ser el mes de los difuntos, y es impresionante. A mí me pareció de una hermosura y de una modernidad dentro de su antigüedad. Cuando vean ustedes las fotos encontrarán unos esqueletos vestidos de gala, es abrumador. Solamente quiero pedirte que os hables de esa historia, porque es que a mí me vuelve loca este lugar, esta historia. Bueno, un catafalco es como las fallas, que se prepara para desaparecer. Es efímero, pero si algo es muy bello o llama mucho la atención, al final son los propios que lo han construido y que viven con él, que comprenden que no se puede destruir. Entonces es la historia de superación de un catafalco, o sea, está contado desde el punto de vista del catafalco, que es tan bello, es tan increíblemente, es increíble. Es la visión de la muerte más curiosa que yo he visto nunca, porque es medio... es un poco irreverente incluso en algunos casos, sí. Y iguala a todo el mundo. Está pues el esqueleto del emperador y todos igual, el papa, todos igualados como si fueran las danzas de la muerte, y sin embargo no es nada irreverente en el punto de vista de que aparecen todos los personajes como ángeles o la propia Virgen, unas representaciones bellísimas, maravillosas y sin faltar al respeto a nadie. O sea que, bueno, creo que el catafalco es una de las historias bueno, aquí la pérdida es alguien que ha muerto y que va a desaparecer el catafalco, y sin embargo ha sido indultado, y como las propias personas del pueblo pues han visto que había que mantenerlo. Solo lo enseñan un mes al año, y las fotos que hizo Gabriela, que fue allí, no fue una vez sino varias, son tan buenas y tan detalladas, que a mí me llama la atención que hasta que no tuvo todas las que quiso no paró. Y fijaos el caso que la llamaron del diario de La Voz del Tajo o algo así, de allí, de Toledo, para pedirle las fotos, para publicar en el periódico de Toledo. O sea, yo creo que eso ya demuestra que las fotos son muy buenas, porque no creo yo que en Toledo, un catafalco de 300 y pico años, no creo que no hayan tenido ocasión de fotografiarlo recientemente, los de allí, y que vengan y se pongan en contacto con ella, pues... Así que lo del catafalco es una historia curiosa también, que está en los mundos excéntricos, que son cosas raras, diferentes, pero que es a base de, bueno, pues mucha valentía, y están muy orgullosos de haberlo logrado indultar. Es maravilloso. Cuando vean las fotos verán lo impresionante que es. Y solamente un último spoiler, porque a mí me llama mucho la atención
las historias que tienes de San Lucas. Me dijiste además que era tu evangelista favorito, pero es que además a través de tus historias yo he descubierto que él era un pintor. San Lucas a mí me encanta. La verdad que es como evangelista, pues he sentido siempre una ternura hacia él y un cariño, me encanta. Lo que se dice de él, que como os podéis imaginar, pues son medio historia, medio leyenda. Siempre se dice que él no conoció a Cristo, eso sí que se sabe, que es un evangelista que no conoció a Cristo y que no tuvo relación directa con él. Y eso le llevó a que él, si quería escribir el Evangelio y después los Hechos de los Apóstoles, claro, pero el Evangelio de San Lucas, pues tenía que hacer, él era un médico, era un científico, y lo que tenía que hacer es buscar fuentes de información. Y pensó, voy a entrevistarme con los que conocieron a Cristo. Él era discípulo de San Pablo, que tampoco conoció a Cristo, que, bueno, lo conoció, digamos, una aparición que cayó del caballo, es todo ese caso que conocemos. Yo no soy experta, aquí hay personas que saben mucho de la Iglesia, está mi queridísimo Padre Arturo, que no quisiera meter la pata, Padre Arturo, perdóneme, pero lo que sí voy a decir es que lo que a mí me encanta de él es cómo fue a investigar y decidió ir a ver a la Virgen María, que la Virgen María dice una tradición, que se había ido de Jerusalén con la persecución de los cristianos, se fue de Jerusalén y había acabado en Éfeso. Allí en Éfeso, actualmente Turquía, te enseñan una casa que dicen que es la de la Virgen María. Y se fue a Éfeso a entrevistarse con ella. Y la Virgen María le contó la infancia de Cristo. Por eso en el Evangelio de San Lucas aparece Cristo de niño, porque se lo ha contado su madre, y además añade una frase que es la que a mí me captó, a mí San Lucas me captó con esta frase, y pone, y María guardaba todo esto en su corazón. Y esa frase, ¿cómo la puede saber un testigo de vista? No lo puede saber. ¿Eso cómo sabes si una madre guarda algo en el corazón? Preguntándoselo o escuchándolo de sus labios. Me imagino siempre, me ha encantado, me ha fascinado pensar en la Virgen María diciendo esta frase. Y yo guardaba, querido Lucas, yo guardaba todo esto en mi corazón. Esa frase vale oro. Eso es una madre. Y eso me hace, como cualquiera de nuestras madres, es una madre cualificada, es la madre de Dios, pero como cualquiera de nuestras madres que guarda en su corazón todo. El corazón de una madre, es que eso no hay nada más bello ni nada más heroico que el corazón de una madre. Y él va allí, se entrevista con ella y no bastándole eso, dice la tradición que la pinta. Hay muchos iconos en muchos sitios de la cristiandad que dicen, es el icono que pintó de la Virgen San Lucas. Y siempre se le representa, muchos siglos después, a San Lucas pintando. Entonces yo quería acercarme a San Lucas, a su historia, y me fui a Padua, donde está enterrado, porque quise ver dónde está San Lucas, hablar con todo el mundo, que me contaran la historia de San Lucas, porque es el evangelista, lo quiero mucho, y además era médico como mi marido, y ya, bueno, pues lo veo diferente aunque no quiera. Eso es algo que de alguna manera pues siempre veo el sacrificio de un médico, y también me hace ilusión. Así que por todo ese motivo, quien lee la historia de San Lucas no la olvida. Eso os lo digo de verdad, es un evangelista espectacular. Como última pregunta, aunque tú has hecho referencia antes a ello, pero creo que me gustaría que insistieses más en cómo cierras el libro, en el epílogo. Es un cierre de oro, yo creo que es casi un manifiesto vital, en donde te defines a través de lo que ves en los demás. Tal como cierras el libro, me gustaría que cerrases el epílogo. Pues sí, me gustaría que lo leyeses, porque es tan hermoso y te define también. Bueno, voy a leer algunas líneas, no sé, 8 o 10, que nadie entre en pánico porque ya estamos acabando, ¿no? Y es así. Y digo, bueno, hablando de lo que son los héroes al fin y al cabo, ¿no? Y empieza así, son varias páginas, serán 5 o 6, pero simplemente algún párrafo. No admiro a personas porque se presenten revestidas de relevancia pública, recursos materiales o grandes apariencias. Admiro a personas auténticas, la mayoría anónimas,
avaladas por su trabajo, su disposición de ayuda y su afán de mejora. No admiro a aquellos cuyo único pasaporte es la pertenencia a un linaje. Admiro a quienes entienden que las personas son hijas de sus propias obras y se esmeran en ofrecer a los demás lo que quisieran recibir de ellos. No admiro a personas que parecen acumular conocimientos para exhibir y distanciarse. Admiro a cuantos saben lo mucho que ignoran y tienen su mayor fuente de aprendizaje en quienes les rodean. No admiro al que finge, al que no cumple su palabra o al que desdeña lo que desconoce. Admiro a quien vive acorde a su creencia y es capaz de respetar y exigir respeto. No admiro al rígido, al ordenoimando, al líder en solitario que fagocita al grupo. Admiro a quien es flexible por la propia firmeza de sus principios, a quien potencia a quienes trabajan a su lado y no sofoca su brillo queriendo ocupar cada espacio. Por todo ello, encuentro en la vida diaria muchas personas dignas de admiración. Y aquí sigue qué personas son, pero eso, con que os miréis al espejo, sois vosotros. Gracias. Muchas gracias, Sonsoles, ha sido todo muy emotivo. Esto solo ha sido el aperitivo, porque yo ahora, claro, como editora, les recomiendo que lean el libro completo. Sabemos que hay mucha gente en la sala, que hay que esperar cola para firmar, pero este año hemos intentado agilizarlo. Vamos a poner varias mesas de venta, evidentemente solo una de firma. Pero si ustedes no quieren esperar toda la cola a que Sonsoles les firme el libro, la librería Letras ofrece que puedan comprar el libro, dejan su nombre y Sonsoles se compromete a que mañana por la mañana lo pueden recoger en Letras. No obstante, para todos esos que tienen voluntad y sí que desean esperar a la firma de Sonsoles, que sepan que la autora tiene un detallito que va a regalar a todos los que se acerquen a firmar su libro. Sin más, el alma. Y también es cierto que también pueden encontrar el libro anterior, El alma en los viajes. Muchas gracias a todos ustedes, que no dudo de que son héroes y que, siendo amigos de Sonsoles, ya también son amigos de la editorial. Gracias.